Imagina a un muchacho y a una muchacha. Ambos tienen 25 años. Ella es nueva en la empresa. Él lleva 5 años en esa oficina. Ambos comienzan a trabajar juntos en el mismo departamento de una empresa explotadora. Él, primer mes. Su familia está orgullosa de que tenga un trabajo estable. En el pasado, fue un muchacho muy revoltoso que cometió muchos errores. En la actualidad, sus padres dependen de él financieramente, por lo cual su desesperación por mantener el trabajo es notable. No tiene hijos ni novia, porque el dinero que gana no le alcanza para formar su propia familia. Mantiene sus gastos al mínimo y entrega casi todo el dinero que gana a sus padres. Vive constantemente preocupado por la inflación y lo caro que están los productos que necesita comprar en el supermercado para la casa. Es la mula de trabajo del departamento y siempre le asignan las cargas laborales más pesadas y extensas, por lo cual es normal para él trabajar horas extras. Lamentablemente, a fin de mes debe estar peleando para que se las paguen, porque muchas veces su jefe le dice que es su responsabilidad por trabajar de forma tan ineficiente. Es el primero en llegar a la oficina y el último en irse. Debido a esto, se encuentra depravado de sueño y bebe mucho café para mantenerse rindiendo al ritmo que necesita. Sufre graves problemas de depresión y constantemente piensa en formar su propio negocio. Debido a la dependencia financiera de sus padres, está totalmente encadenado a su trabajo actual. Él piensa que si recibiera un ascenso, las cosas se solucionarían. Ella, primer mes. Es muy hermosa y tiene excelentes habilidades sociales. Donde sea que vaya, siempre causa una buena impresión con los clientes. Por lo cual, a pesar de no tener un título universitario, su carrera hasta el momento ha sido exitosa en el mundo de las ventas. Ella decidió tomar un trabajo de oficina más seguro porque actualmente su padre tiene graves problemas de salud. Estos gastos médicos requieren pagos consistentes todos los meses. Eso la lleva a optar por el trabajo de oficina debido a que en él tiene un sueldo más estable. En su antiguo trabajo de ventas, a pesar de ganar excelente debido a las comisiones, algunos meses pueden ser buenos y otros pueden ser horribles, dependiendo de muchos factores. Por ende, ya no puede correr ese riesgo. Ella odia que no la tomen en serio por ser hermosa. Esto la lleva a esforzarse mucho en su presentación personal y en mantener su trabajo organizado y eficiente. Todo lo que aprendió de negocio fue a través de mentores que al principio solo la vieron como una cara bonita, pero que luego, al conocerla, tomaron la decisión de entrenarla. No tiene novio ni amigos debido a que el tiempo no le alcanza para tener una vida personal. Le encantaría estar casada y formar una familia, pero debido a la situación de sus padres, debe ser quien lleva el sustento a su hogar. Ser buena en los negocios la ha llevado a desarrollar mucho su energía masculina, por lo cual, las pocas ocasiones que tiene una oportunidad para una cita, los hombres con los que sale se ven intimidados por su personalidad seria y directa. Sufre graves problemas de depresión y constantemente piensa en tomar sus pocos ahorros y viajar al extranjero, donde podría conocer un hombre que la haga sentir femenina. Sin embargo, la dependencia financiera de sus padres la encadena totalmente a su trabajo actual. Ella piensa que si recibiera un aumento, sus problemas se solucionarían. Él, segundo mes. Escucha que uno de sus superiores se cambiará de trabajo a otra empresa. Debido a esto, la posición quedará abierta. Por lo tanto, pide una reunión con su jefe, en la cual pregunta sobre la posibilidad de recibir el ascenso. Sentado en una oficina gigante con una hermosa vista a la ciudad y muebles modernos, se encuentra un hombre gordo, con el pelo peinado hacia atrás y un traje formal, el cual le queda un poco apretado. En su mesa puedes leer la etiqueta de jefe. Este hombre le indica que dejará en el puesto abierto un par de meses más. Esto se debe a que tiene intenciones de darle el trabajo a él, pero aún no tiene suficiente experiencia laboral para ejecutar el cargo como corresponde. Debido a esto, se le da la oportunidad de entrenar para el nuevo puesto, pero manteniendo su sueldo actual, para posteriormente, en un par de meses, recibir oficialmente el ascenso y todos los beneficios que esto conlleva. Extremadamente feliz, pensando en todos los años que lleva sufriendo para ese momento, él deja la oficina lleno de ilusiones. Al salir de la reunión, los otros hombres del departamento comienzan a hablar mal a sus espaldas, refiriéndose a su actitud como la de alguien que siempre quiere quedar bien con el jefe. Cuando está a punto de tomarse un descanso de 5 minutos para llamar a sus padres y contarles las buenas noticias,
aparece su jefe con una carpeta gigante llena de documentos, indicándole que su primera tarea es procesar todo eso para el final del día. En estado de shock, observa con tristeza los documentos, sabiendo que tendrá que trabajar hasta la medianoche. Ella, segundo mes. Sus compañeros hombres comienzan a darle cumplidos por su vestimenta de trabajo formal. Al principio, ella lo toma como cumplidos que le suben el autoestima y la hacen valorar su ambiente laboral. Pero, progresivamente, a medida que pasan los días, los cumplidos se vuelven más y más explícitos. Comentarios sobre su cuerpo, la forma en la que camina y lo cortas que son sus faldas la hacen sentir cada vez más incómoda. Por esta razón, comienza a vestirse de manera más recatada, utilizando pantalones formales y una camisa. Sus compañeras de trabajo, las cuales tienen sobrepeso y consumen comida chatarra de forma consistente, ven que ella recibe atención por parte de todos en la oficina. Molestas, comienzan a hablar mal a sus espaldas, diciendo que está tratando de llamar la atención del jefe para quedar bien y recibir mejores tratos. Ella comienza a deprimirse porque ahora no puede pasar tiempo con los hombres de la oficina, quienes probablemente la acosarían, pero tampoco puede pasar tiempo con las mujeres de la oficina, quienes la criticarían. Atada de manos, comienza a comer sola durante la hora de almuerzo, sentada en su cubículo. Cuando está a punto de botar la basura para lavarse los dientes después de comer, se da cuenta que hay un muchacho en una esquina de la oficina durante la hora de almuerzo. Tiene audífonos puestos, un par de vasos de café al frente y a su lado hay una tremenda carpeta de papeles en su escritorio. Él, tercer mes. Cada vez se está acostumbrando más y más al ritmo de procesar los documentos, pero el cansancio le está pasando la cuenta. Una noche, cuando está a punto de entregar la última carpeta, cae dormido sobre su escritorio. Al despertar a la mañana siguiente, ella le acerca un pañuelo para que limpie la baba de su cara. Nervioso, el muchacho salta en una posición defensiva, mirando a su alrededor. Solo están ellos dos, aún es temprano y nadie más está en la oficina. Agradecido de no haber sido notado por su jefe, toma el pañuelo y le sonríe a la muchacha. Ambos ríen al darse cuenta de que él tiene un lado de su cara lleno de baba. Toma sus cosas y se dirige rápidamente al baño para arreglarse un poco. Al salir, se pone nervioso pensando que la carpeta con documentos no está lista. Al volver a su pupitre, la ve a ella, curiosa, viendo los documentos e impresionada por la gran cantidad de trabajo que produjo la noche anterior. Él indica que debe terminar. Ella se ofrece a ayudar, ya que él es la única persona en toda la oficina que no ha lanzado ningún comentario sobre su imagen al verla. Al contar con la ayuda de ella, termina más rápido que de costumbre. En forma de agradecimiento, la invita a la cafetería que se encuentra frente a la oficina, cruzando la calle. Ella, preocupada, piensa que será otra invitación para coquetearle por parte de un compañero de trabajo. Él pide 3 cafés para él y 1 para ella. Al verlo ingerir tanta cafeína de golpe, ella se ríe, pensando que nunca había conocido a nadie así. En ese momento, ella comienza a hacerle un par de preguntas. Durante los próximos minutos, el muchacho le habla sobre los últimos 5 años dentro de la oficina y cómo él es el sustento de sus padres. Al escuchar esto y darse cuenta que tienen mucho en común, ella comienza a pasar más y más tiempo con él. Ella, tercer mes. Se siente muy feliz de finalmente poder conectar con alguien dentro de la oficina. El muchacho es amable con ella, pero siempre está tan ocupado que es ella quien tiene que generar momentos para que puedan pasar tiempo juntos. Algunas veces se queda ayudándolo a procesar los documentos hasta altas horas de la noche y juntos caminan hacia sus hogares. Cuando más hablan, más se dan cuenta que tienen en común. Es el primer amigo que tiene en años. El aura de felicidad cambia cuando una mañana recibe un mensaje de su jefe, el cual comienza a lanzar comentarios sobre la nueva etiqueta de trabajo, en donde nuevamente ella se ve en la posición de utilizar faldas formales cortas y tacones. Incómoda, ella piensa en dejar la empresa y buscar otro trabajo, pero observa el cubículo del muchacho y piensa en lo mucho que se ha encariñado con él en las últimas semanas, al ser el único hombre que la trata con normalidad. Muy temprano, a la mañana siguiente, ella de forma muy incómoda llega vestida según las nuevas instrucciones de su jefe. Él es el único que se encuentra en la oficina en ese momento. Pensando que el muchacho la sexualizará como todos los hombres de la oficina, ella llega al cubículo a punto de llorar. En ese momento, el muchacho le sonríe, le pasa una taza de café dándole las gracias por ayudarlo la noche anterior. Luego de esto, se voltea observando su escritorio
y vuelve a trabajar. Ella lo examina incrédula. Pasan un par de segundos en que no deja de mirarlo. Incómodo, el muchacho le pregunta si tiene baba en la cara o algo. Ella ríe muy fuerte y lo abraza. Sorprendido, el muchacho observa cómo ella comienza a llorar. Sin entender la situación, él decide abrazarla de vuelta. Los próximos días, cada vez que ella pasa tiempo trabajando con él, lo observa pensando en cómo habría sido una realidad alterna donde ambos hubieran comenzado una relación. Dándose cuenta de que ha desarrollado fuertes sentimientos por su compañero de trabajo, ella decide tomar una actitud fría y comienza a pasar cada vez menos tiempo con él. El cuarto mes. Sin saber por qué ella lo trata de forma tan fría, se encuentra muy triste y distraído. Ahora que no cuenta con la ayuda de ella, la cantidad de trabajo es demasiado brutal para él solo. Él considera la idea de renunciar, pero ahora que está tan cerca del ascenso no es momento de tirar la toalla. Una noche, se da cuenta que le faltan unos archivos para completar su brutal carga de trabajo laboral ese día. Se dirige hacia el almacén. Al no haber nadie allí debido a la hora, toma la escalera y decide sacar la caja él mismo. Llegando a la parte más alta, se da cuenta de que aún le faltan un par de centímetros para alcanzarla. Decide ponerse en la punta de sus pies. Pierde el balance y cae de forma brutal. La escalera se dobla bajo él, fracturándole unas vértebras y destrozándole la espalda. Sin poder moverse, pasa la noche gritando por ayuda. Al día siguiente es llevado al hospital y el diagnóstico no es bueno. Desde ahora en adelante tendrá que utilizar una silla de ruedas temporalmente por un par de meses mientras se recupera. Al volver a la oficina para pedir un paquete de indemnización por accidente laboral, su jefe le niega la póliza de seguro, argumentando que el accidente pasó en un departamento diferente en el cual él no tenía ningún tipo de autoridad. Destrozado y lleno de ira, él reacciona de forma violenta, tira a su jefe de la corbata y comienza a golpearlo en el rostro. El gordo hombre lo empuja de la silla y llama a seguridad. Ella, cuarto mes. Al darse cuenta de que los sentimientos que tiene por él no se van a pesar de ignorarlo, toma la decisión de renunciar. La mañana en la que ella presenta la carta para dejar la empresa, escucha de parte de uno de sus compañeros de oficina que el muchacho tuvo un accidente y que cayó sobre una escalera en el cuarto de almacenamiento. Preocupada, ella corre al hospital. Al llegar, le dicen que él ya no se encuentra ahí. Desesperada, ella vuelve a la empresa para averiguar su dirección personal y poder visitarlo. En ese momento sus padres la llaman. La situación en su casa ha empeorado. Su padre requerirá un tratamiento extra para mantener su delicado estado de salud, por lo cual la opción de renunciar al trabajo ahora es inexistente. Ella necesita el ingreso estable más que nunca. Llena de noticias negativas, ella se encuentra a punto de explotar. Rompiendo en llanto, se dirige al baño de mujeres para reponerse. En ese instante, escucha unos ruidos y gritos. Le toma un par de segundos volver y saber qué pasó. Su jefe, con una bolsa de hielo sobre su rostro, le dice que ambos deben tener una conversación muy importante al final del día, por lo cual le pide a ella que espere a que todos sus compañeros se retiren. Sin saber lo que sucedió y llena de curiosidad, intenta preguntar al resto de la oficina, pero nadie quiere hablar del tema. Ella pasa el resto del día tratando de conseguir una forma de contactarlo a él sin tener éxito. Una vez llegada la noche, su jefe la invita a pasar a su oficina. Él cierra las persianas para asegurarse que los conserjes no puedan verlos. Se acerca a ella lentamente señalando que ha tenido un día difícil, pero que tiene buenas noticias. Su jefe le dice que ella es la única persona aparte de él que sabe procesar esa montaña de documentos. Todo esto debido a que lo estuvo ayudando a lo largo de las últimas semanas, por lo cual el ascenso está disponible para ella si lo desea. Ella piensa que si toma el trabajo le romperá el corazón a él. Quiere negarse, pero un escalofrío pasa por su espalda al recordar que la salud de su padre también se complicó, por lo cual necesita el dinero. Ella acepta la oferta del ascenso. Su jefe le pregunta cuánto lo desea, mientras lentamente abre sus piernas y se baja la cremallera del pantalón. Con espanto, ella entra en pánico. Cuando está a punto de dejar la oficina con un portazo, respira hondo, se calma y vuelve a entrar cerrando la puerta lentamente. Finalmente, esa noche podemos observarlo a él frente a la entrada de la oficina. Hace mucho frío y la lluvia cae con fuerza. Él se pregunta qué será de su futuro con ideas muy oscuras en mente, mientras la ve a ella saliendo del ascensor y llorando
desesperadamente. Ambos se observan desde lados opuestos de la entrada, mientras las gotas de agua cubren el cristal que los separa.